Mientras se van conectando, para comenzar, darles la bienvenida. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Desde la Comisión de Mercados del Córdoba Technology Cluster buscamos acercar propuestas para acompañar a las empresas en el camino de la internacionalización. Así que con motivo de esto estamos dando esta charla sobre las oportunidades del sector TIC en Colombia. Hoy nos acompañan Beatriz Ángel de ProColombia, Juana Anzola de Invex Bogotá, Héctor Falla de FTC Consultant y Luis Francisco Martínez de Softec. Así que bueno, esperemos que disfruten de la conversación. Si tienen alguna duda o consulta, pueden ir dejándolas en el chat. Y bueno, te doy la palabra, Beatriz, así comenzamos. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias al clúster y a todos, a Sofía, por la invitación. El día de hoy vamos a ver brevemente los aspectos más importantes y las oportunidades que tiene Colombia para la inversión de empresas del sector de tecnología. Entonces, permítanme un momento. Empiezo a compartir ¿Ya están viendo la presentación? Sí, listo. Bueno, primero contarles un poco quién es ProColombia. ProColombia es la entidad que promueve a Colombia en el exterior. Tenemos 3 frentes de trabajo principalmente: la promoción de las exportaciones colombianas hacia el mundo, la promoción del turismo, tanto turismo de vacaciones como de negocios hacia Colombia, y la que nos compete el día de hoy, que es la promoción de la inversión extranjera, es decir, las empresas que lleguen y se instalen en el país y operen desde Colombia con unas oportunidades específicas, y la internacionalización de empresas en el exterior. Todo esto lo hacemos bajo una gran sombrilla que es el manejo de la marca Colombia, que es la marca colombia.com, que es, digamos, como la manera en que mercadeamos y promocionamos al país. Tenemos presencia en todo el mundo, estamos en más de 32 países. Esto lo que nos permite es tener una visión muy clara de lo que sucede en diferentes mercados, y también la posibilidad de tener una cercanía con los empresarios extranjeros. Nuestra oficina en Buenos Aires pues está a toda su disposición desde ya, y nada, estamos pues para colaborarles. ¿Qué servicios prestamos a los inversionistas? Damos un apoyo en toda la línea de tiempo que significa una inversión, desde la selección de Colombia como un posible mercado para las operaciones de las empresas, hasta las agendas o revisión de los mercados y contacto con principales aliados, información específica sobre el sector y sobre el país, viajes de conocimiento del mercado, summits y pues en esta época más webinars y actividades de promoción, y diferentes, digamos, pues actividades que permiten que ustedes tengan la posibilidad de analizar el mercado y también de poder venir y conocer y tener contacto con aliados que les permitan hacer toda esa evaluación. Entrando ya un poco en el tema que nos tiene aquí hoy, ¿por qué Colombia y cuáles son esas oportunidades que tiene el país para empresarios argentinos del sector de software y tecnología? Primero, mencionarles que el sector de software y IT es un sector consolidado en el país y de gran crecimiento. En términos de inversión, podemos ver que desde el año 2003 hasta el 2020 hemos tenido más de 260 proyectos, más de 1.300 millones de dólares invertidos. Y yo señalo aquí que si bien Estados Unidos es nuestro socio comercial en diferentes aspectos principales, y en caso de inversión pues representa el 26% de las emisiones de inversión, Argentina es el tercer mercado con un 8%, lo cual significa que los países, las empresas argentinas le apuestan a su operación desde Colombia. En términos generales, ¿cuáles son las principales oportunidades que vemos en este sector? El desarrollo de software para sectores que son apuestas del país,
principalmente agroindustria, salud, financiero, logístico y energético, son esos sectores que lideran la economía del país. Otro es el desarrollo de aplicaciones móviles, software y contenidos digitales, ya que el gobierno en su apuesta por incentivar este sector tiene varios programas y varios planes y oportunidades, digamos, de desarrollo al interior del país. La creación de fábricas de software aprovechando la masa crítica de ingenieros y costos eficientes que tenemos en el país, que es uno de nuestros grandes diferenciadores, y el mantenimiento de software e implementación de operaciones para proveer servicios de manejo de infraestructura y a diferentes sectores. ¿Cuáles son esas razones? Ya las vamos a ver. Vamos a ver estas 5 principales razones que, además de estas oportunidades, pues, permiten pues, que estas oportunidades se puedan dar en nuestro país. La primera es una industria consolidada y creciente, como les mencioné muy por encima. Colombia es el tercer mercado de producción de software y TI en la región. Por encima están Brasil y México, que igual si vemos son economías con unos tamaños mucho más grandes que el de Colombia. Entonces, digamos que la comparación hace que seamos muy competitivos en términos de mercado. Tenemos el 8,7% de la participación del mercado de software en Latinoamérica y tenemos unos gastos por encima de los 950 millones de dólares. Aquí vemos que este tercer lugar o este posicionamiento de Colombia no es solo en la actualidad, sino que desde 2017, vemos que hay un crecimiento constante de las ventas del mercado y esperamos que al 2024 el crecimiento sea del 121%. Entonces, esto quiere decir que no solo en la actualidad, sino proyectamos que es un sector que sigue creciendo y que sigue, digamos, incrementando sus ventas en diferentes mercados. Como les mencionaba muy por encima, el sector financiero, manufacturas y comunicaciones son los principales segmentos que apoyan este crecimiento y el gasto del sector software. La banca y el sector fintech claramente es el sector que está liderando las apuestas en este momento en Colombia y los principales desarrollos, así como los principales empresarios de otros países que están llegando a Colombia tienen mucha relación con el sector fintech. Además, pues el de manufacturas y comunicaciones que siempre han sido mercados estratégicos. Vemos también que Colombia se especializa en algunas verticales, como ya lo mencioné, el tema de fintech ha tenido, digamos, unas innovaciones y hemos tenido unos adelantos tecnológicos en el sector de manera acelerada que hacen que sea un sector que esté liderando el mercado de producción de software. El tema de salud, pues, ha tenido una gran participación, sobre todo en esta época de pandemia. Entonces, hemos visto grandes desarrollos en telemedicina, en aplicaciones, en gestión de afiliaciones, de citas, de autorizaciones, de procesos, de diferentes, pues, todo lo relacionado con la salud en esta época ha tenido unos incrementos acelerados. En agroindustria, pues Colombia es un país agroindustrial, entonces no podríamos dejar de lado la creación y la puesta en marcha de soluciones tecnológicas para este sector. Oil and Gas es un sector también muy estratégico desde la parte de gobierno y energía, telecomunicaciones y logística, pues son los otros sectores que mandan la parada. También nos hemos especializado en soluciones para unos nichos de negocio específicos, además de estas verticales que les menciono. El gobierno es el principal sector o la especialidad de las empresas de software colombianas. Y vemos otros temas como marketing digital y varias tecnologías como el tema de realidad virtual y aumentada, todo el tema de Big Data y el tema de negocios, pues todo lo que tiene que ver con desarrollo de software empresarial también. Es líder en Colombia. La otra razón que vemos importante mencionarles para la llegada de las empresas extranjeras a Colombia es la experiencia exportadora. Además de la amplitud de acuerdos comerciales que tiene Colombia con diferentes mercados, las exportaciones de Colombia en este sector han ido creciendo el 3,5% en los últimos años. Entonces vemos que es un país con tradición exportadora en el sector de software, además que parte de los incentivos que más adelante va a mencionar Héctor de FTC están relacionados con incentivos a la exportación de servicios de software.
Y vemos también que hemos tenido un gran posicionamiento en diferentes mercados donde ya ha reconocido la calidad del software colombiano. El principal mercado, como lo mencionaba en diferentes sentidos, es Estados Unidos, con casi el 32% de la producción de software de Colombia, seguido de mercados como Ecuador, México, Perú, Costa Rica. Bueno, vemos aquí una gran variedad también de mercados donde hemos logrado ese posicionamiento del software colombiano y el aumento pues, de las exportaciones. Colombia, a diferencia de muchos países de la región, es un país de regiones y de regiones medianas, por llamarlo de alguna manera. Entonces también vemos aquí que las diferentes regiones de Colombia, donde tenemos esa mano de obra, donde tenemos esos costos, donde tenemos, digamos, esa especialización en el sector de software, tienen también una subespecialización en diferentes segmentos de mercado, lo cual nos permite tener a lo largo de todo el país la posibilidad pues de encontrar mano de obra calificada y todo el conocimiento relativo a los diferentes segmentos de mercado. Si bien Bogotá, obviamente, y aquí podemos ver que tiene todas las verticales y es el mercado, la ciudad más grande donde está el mercado de software, pues vemos que tenemos otras oportunidades no tan grandes, pero importantes en otras regiones del país. Un país conectado con infraestructura de calidad. Colombia venía con un rezago en su desarrollo digital y los últimos 2 gobiernos podemos ver un repunte y digamos un gran compromiso desde el gobierno en disminuir la brecha digital y hacer todo un proceso de transformación digital en el gobierno. Entonces aquí simplemente algunos indicadores que nos muestran ese fortalecimiento del entorno digital. Aquí para mencionarles un poco de las iniciativas, trazaron unos metas para cerrar la brecha digital, se creó un plan para el cierre de brechas digitales y aquí vemos algunos indicadores básicamente de penetración de internet y conexiones y vemos que si bien estos indicadores tenemos resultados a mitad del gobierno, al 2020 más o menos, vemos que hemos logrado un proceso y que estamos seguros que como vamos podremos cumplir pues, las metas al final del cuatrienio en el año 2022. Uno de los grandes avances en estos aspectos es la ley de modernización del sector TIC. Como les decía, veníamos con unos rezagos y el gobierno ha impulsado, digamos, esa modernización del sector TIC. Entonces aquí vemos simplemente los principales pilares en que se basa esa ley que nos da como esa base y esa tranquilidad desde el lado, digamos, jurídico y desde el lado de política pública. Entonces se hizo todo un programa de modernización institucional, se dio garantía a la televisión y la radio pública para su mantenimiento y para su subsidio de alguna manera, se creó el Fondo TIC para apoyo en áreas remotas del país y lograr que la mayor parte del país esté conectado, pues sí, tenga conexiones a internet y tenga el manejo de la infraestructura. Y se ha hecho una administración del espacio radioeléctrico y electromagnético que permite licencias para el desarrollo y subastas encaminadas básicamente a que logremos llegar al 5G en el país prontamente. Ya iniciamos con unas pruebas piloto, entonces vemos que también prontamente Colombia puede estar en ambientes de 5G, de tecnología 5G. Somos el primer país de habla hispana en Latinoamérica con una infraestructura excepcional. Tenemos 13 cables submarinos. El único país en Latinoamérica que nos supera el número de cables submarinos es Brasil, lo cual hace que tengamos una excelente conexión, que tengamos redundancia, que tengamos toda la transmisión de datos de una manera pues eficiente y estable. Lo otro que es importante, si bien aquí mencionamos este cuadro, lo que menciona son como esas distancias en términos logísticos y de conexión aérea de carga, es importante mencionarlo porque Colombia tiene una posición estratégica que le permite estar muy cerca de las principales ciudades o de los principales mercados a menos de seis horas
y pues con unos usos horarios muy similares a los de Estados Unidos, Canadá, y digamos una diferencia relevante frente a mercados como los europeos. Entonces, esa posición geográfica más todos los beneficios que tenemos, pues hace que sea muy atractivo operar desde Colombia, principalmente para mercados de América, de Europa y pues obviamente nuestro principal socio que es Estados Unidos. Mano de obra calificada y a costos competitivos. Ya vamos a ver por parte de Investing Bogotá el detalle de esta información sobre Bogotá, que les decía es el principal mercado, pero es importante que conozcan que Colombia es la tercera fuerza laboral más calificada en América Latina, de acuerdo al IMD World Talent Ranking de 2020. Entonces, tenemos una mano de obra de 42 millones, amplia, calificada. Si bien sabemos que todo en el mundo entero se enfrentan retos en temas de tecnología y de software específicamente, pues vemos que esa formación cada día avanza más y vemos la llegada de actores que tienen nuevas maneras de realizar capacitaciones y esquemas de aprendizajes en tecnología. Entonces han llegado a Colombia algunas escuelas que complementan de alguna manera la formación, por llamarla de alguna manera formal o tradicional a la que estamos acostumbrados. Entonces, es el mercado, digamos, de formación en sectores de tecnología se consolida y cada vez se fortalece más en Colombia con la llegada de estos nuevos actores. Aquí simplemente es importante mencionar lo que les decía, tenemos diferentes niveles de educación. Este cuadro pues obviamente es la educación formal aprobada en Colombia, pero existen estas nuevas academias, estas nuevas formas de educación que están llegando al país, y vemos también que se ha triplicado, se ha duplicado el número de graduados en áreas afines a la tecnología. En 2010 eran 31.000 graduados y ya vamos, los últimos datos que tenemos, que son a 2019, pues ya vamos en un número de 70. Entonces, cada vez más logramos atraer más talento a que estudien carreras afines a la tecnología, y esto pues fortalece mucho el sector. Como les mencionaba, el tema de las regiones de Colombia no es solo en el tema de producción de software, sino también de talento. Entonces vemos aquí que tenemos diferentes regiones, las regiones, digamos, más de mayor tamaño del país, con unos números de graduados en carreras afines a tecnología significantes. Vuelvo y repito, si bien Bogotá, que es el caso que vamos a presentar hoy, es la que representa el mayor número de graduados de especialización y de diferentes aspectos, pues tenemos otras ciudades que también pueden representar oportunidades para la operación de empresas extranjeras. Si bien Colombia no es un país bilingüe, porque mal haría yo en decirles eso, hemos hecho grandes esfuerzos desde el lado público y privado para mejorar las competencias bilingües de la población colombiana. Se estima que el 10% de la población económicamente activa en Colombia es bilingüe. Estamos alrededor de 1,5 millones de personal bilingüe, muy concentrado en Bogotá y pues en las regiones más grandes, digamos, más pobladas del país. Pero aquí pues simplemente decirles que tenemos igual ese personal bilingüe, tenemos esas competencias y cada vez vamos buscando maneras también de fortalecerlo. Las universidades en Colombia, tenemos 5 universidades dentro de las top ranking latinoamericano y que están también en el ranking mundial. Entonces tenemos una calidad en la educación importante en el país. Aquí simplemente algunas cifras de lo que es la educación en Colombia, los profesores, los programas, las maestrías, la formación doctoral. Entonces tenemos, digamos, una solidez en cuanto al sistema educativo. En cuanto a institucionalidad de incentivos, vemos que tenemos un gobierno, el gobierno colombiano comprometido, tenemos diferentes iniciativas desde el gobierno, iniciativas que buscan fomentar el sector de software y de industrias creativas que se llama Colombia Crea Talento. Entonces, toda una iniciativa de buscar fomentar el talento colombiano. Pues ProColombia, que ya les conté un poco, el Ministerio de TIC, tenemos Colombia Bring It On, que es toda una campaña de promoción de exportaciones del sector en mercados internacionales, principalmente en el mercado
americano, y diferentes iniciativas de formación y de emprendimiento. El emprendimiento, Colombia en este momento es el tercer país en emprendimiento e innovación en Latinoamérica, entonces también tenemos varios programas enfocados al apoyo del emprendimiento en temas de tecnología. También tenemos varias entidades e iniciativas que fomentan el sector desde lo privado. Tenemos FEDESOP, que es la Federación, la Agremiación de Empresas Privadas, que ayuda, digamos, a la consolidación del mercado. Tenemos Synertic, que es red de empresarios, universidades y centros de investigación, fomenta todo el tema de innovación. Y algunas alianzas como la Alianza CAOA, que busca fortalecer la generación de soluciones y busca generar una alianza entre sector público y privado. Entonces, todo este ecosistema que vemos que rodea Colombia, lo que significa son oportunidades para las empresas, no solo colombianas, sino extranjeras que buscan aportarle al país. Aquí un resumen de los principales incentivos, que no me voy a detener en eso porque ya con la presentación que va a hacer Héctor los vamos a ver en detalles. Y eso sería toda mi presentación. Si tienen dudas o inquietudes, pues ahí estoy a la orden. Muchísimas gracias. Beatriz, si nos pueden dejar en el chat un contacto de ProColombia que nos estaban pidiendo, un mail para que el que esté interesado en contactarnos. Sí, señora, si quieres, dejamos el contacto de Lina Patarroyo. Si quieres, Lina, porfa, pon ahí tus datos de contacto, ya que ella es la persona que se encuentra, ella es la asesora de inversión que se encuentra en Buenos Aires y que es el apoyo, digamos, a todas las empresas del mercado de Argentina. Buenísimo, sí, me robó 2 minuticos antes de la presentación de Juan, porque no quería interrumpir a Beatriz cuando había comenzado, pero bueno, un gusto, aprovecho, pongo cámara, los saludo aquí desde Buenos Aires, súper a su disposición, con Sofía hemos estado en contacto, son unos grandes aliados y aquí estamos desde ProColombia para resolverles las inquietudes, también junto con Investing Bogotá, lo que necesiten, por favor, estamos a un chat. Yo les voy a dejar aquí mi correíto y bueno, nada, simplemente me quería presentar, te doy la palabra, Juan. Gracias, Bea. Un gusto. Gracias, Sofía. Juan, estás muteado. Juan, estás en silencio. Creo que esa es la frase de esta nueva normalidad. Estaba en mute. Bueno, aquí ya les estoy compartiendo pantalla y ya la pueden ver, ¿cierto? Ahí está maximizada, sí. Perfecto. Bueno, pues arranco con la parte protocolaria, dándole pues un agradecimiento muy grande al clúster de tecnología de Córdoba, pues a Sofía, que ha sido una gran aliada junto con el equipo de ProColombia en este ejercicio de promoción del sector de tecnología en Argentina. Nosotros, pues yo represento Investing Bogotá, mi nombre es Juan Fernando Anzola, yo soy el oficial senior responsable de la promoción del sector de TI en Investing Bogotá. Entonces, en estos 15 minuticos que tengo, quiero compartirles con ustedes un poco qué somos, qué hacemos, cómo los podemos ayudar, qué está pasando en el sector de tecnología en Colombia y puntualmente en Bogotá y sobre todo qué oportunidades existen para empresas como ustedes que quieran evaluar nuevamente oportunidades de mercado. Sobra decir que estamos a la disposición por completo para apoyarlos en todo este proceso. Entonces, bueno, Investing Bogotá, ¿qué es? Nosotros somos la agencia de promoción de inversión de la ciudad, es decir, nuestro trabajo es ayudar de forma totalmente gratuita y confidencial a empresas como ustedes, extranjeras, que quieren evaluar posibilidades de expansión. Digamos que ofrecemos casi que los mismos servicios que ProColombia, trabajamos muy de la mano, con la diferencia que ProColombia vende país como un todo y nosotros nos enfocamos exclusivamente en la ciudad de Bogotá. Porque todo lo que hacemos es gratuito, porque pertenecemos a la Cámara de Comercio de Bogotá y a la Alcaldía de la ciudad. Digamos que eso nos convierte en una entidad mixta sin ánimo de lucro. Internamente en Investing Bogotá estamos organizados en 5 equipos. Yo manejo el sector de BPU y TI. Tenemos un segundo equipo para industrias creativas. Hay un tercero para manufacturas ligeras. Hay un cuarto para ciencias de la vía y un quinto para infraestructura de ciudad. Entonces, digamos que a grosso modo cubrimos la totalidad de la economía de la ciudad. Pero ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Ofrecemos 3 tipos de servicios. El primer servicio es los ayudamos en el proceso de entendimiento de mercado y análisis de información. Es decir, tenemos diferentes
entonces presentaciones, reportes, estudios sectoriales que les compartimos para que puedan entender mucho mejor el mercado colombiano y puntualmente bogotano. Ahí básicamente les ayudamos en la construcción del caso de negocio, ¿ok? Entonces ahí les ayudamos con cifras de mercado, estamos hablando de tamaños de mercado, incentivos tributarios, costos salariales, reglamentación, cualquier tipo de información que ustedes necesiten para poder entender mucho mejor el mercado, estamos a disposición de ustedes. De ahí saltamos al segundo eje de mercado que están viendo en la pantalla, que es básicamente les ayudamos realizando agendas institucionales. Esto es básicamente cualquier reunión que ustedes necesiten, tanto con jugadores del sector público como privado, nosotros se las podemos coordinar. Y el tercer eje de apoyo es, una vez ustedes decidan instalarse, les ayudamos buscando oficinas, buscando el personal que necesiten, sacando artículos de prensa en los principales medios de comunicación. Básicamente les ayudamos en ese proceso de posicionamiento aquí en el mercado bogotano. Aquí tengo algunas cifras muy generales de lo que es Bogotá, simplemente como para que tengan una idea del tamaño de ciudad con el que están, digamos que podrían ustedes entrar. Como bien saben, Colombia es la cuarta economía más grande de América Latina, después de Brasil, México, por supuesto ustedes, después seguimos nosotros, y Bogotá a su vez concentra más o menos una tercera parte de la economía de Bogotá. Haciendo una comparación, solamente Bogotá es mucho más grande que algunos otros países de América Latina. Aquí ustedes lo pueden ver. Somos casi que el doble de lo que es un Costa Rica o inclusive un Uruguay, dos países que son que digamos que en el imaginario están como punto de referencia para el sector de tecnología. Acá vemos un poco la estabilidad y las tasas de crecimiento que hemos tenido nosotros. Tal vez uno de los principales mensajes que yo quisiera que se llevaran es que si bien Bogotá y Colombia no somos claramente el país en la ciudad más desarrollados de América Latina, ustedes nos llevan mucha ventaja, Uruguay, México, Chile, es decir, hay varios países que están adelante de nosotros. Colombia sí es uno de los 3 países que mejor desempeño ha tenido en la región, casi que en cualquier indicador que ustedes evalúen. Entonces aquí tenemos el PIB, pueden ver básicamente que Colombia, que es la línea azul, ha crecido muy por encima de la línea gris, que es América Latina, durante los últimos 20 años, y a su vez Bogotá, que es la línea roja, ha crecido ligeramente por encima del promedio de Colombia. La tasa de crecimiento promedio del PIB de Colombia ronda el 4,2% durante los últimos 15 años, al menos hasta antes de la pandemia, ¿no? Sobra decir que la pandemia ha cambiado un poco el panorama, no solo pues de Colombia, sino casi que del mundo entero. Y abajo pueden ver la línea de inflación, digamos que unos precios bastante controlados. La inflación en Colombia ronda entre un 3 y un 5%. Entonces, digamos que una estabilidad macroeconómica interesante. Y aquí termino contándoles un poquito sobre los flujos de inversión extranjera que están llegando a la ciudad de Bogotá. No es Colombia, solamente Bogotá. Entonces, al lado izquierdo pueden ver la tabla de los principales inversionistas, donde ustedes como argentinos aparecen como el quinto mayor inversionista en la ciudad de Bogotá. Y en la tabla, en la gráfica, perdón, el país de la derecha, pueden ver los principales renglones en los cuales estamos recibiendo inversión extranjera, donde claramente el sector de tecnología se posiciona como el segundo mayor rubro receptor de inversión extranjera. Donde sobra decir que pues ustedes, Argentina, son uno de los grandes dinamizadores de la industria aquí en Colombia. Ahorita si quieren les cuento un poco qué empresas están llegando, qué estamos viendo, pero sí hay una dinámica muy interesante de inversión argentina llegando aquí al país y puntualmente a la ciudad. Pero ahora sí entrando en materia, digamos que ¿por qué abrir una operación de tecnología en la ciudad de Bogotá o en el país, en Colombia a nivel general? Digamos que hemos identificado 6 principales variables de interés. La primera es mercado dinámico, ahorita les voy a mostrar algunas cifras. La segunda es conectividad, tercera es disponibilidad de talento, una de las más importantes. La cuarta son costos operacionales competitivos. La quinta viene siendo un tema de seguridad física e institucional y la sexta un tema de incentivos tributarios. Por temas de tiempo, claramente no voy a profundizar en estos slides. Siéndoles muy honestos, la presentación original tiene más o menos 65 slides, aquí solamente tengo 15. Igual se las podemos compartir en caso que ustedes más adelante quieran profundizar en alguna de estas variables. Entonces, cifras del sector de tecnología, digamos que algo que complementa un poco lo que comentó Beatriz de ProColombia ahora, y es en esta gráfica azul de la izquierda, ustedes pueden ver el tamaño del sector de tecnología en Colombia. Beatriz presentó el tamaño del sector de software en Colombia. Aquí es tecnología como un todo. Estamos incluyendo consultoría, transformación digital, estamos incluyendo absolutamente todo.
Un par de datos interesantes. Lo primero es que el sector tiene un tamaño que ronda los 6.000 millones de dólares. Estos 6.000 millones de dólares nos ubican en la cuarta posición de América Latina, por supuesto, aquí casi que rondando el tamaño del sector de tecnología en Argentina. Lo interesante es esta tasa de crecimiento promedio anual del 14%. Y aquí quiero hacer énfasis porque este es uno de los sectores que mayor crecimiento y dinamismo ha tenido en la economía colombiana. Les decía hace un rato que Colombia ha tenido una tasa promedio del 4,2% hasta antes de la pandemia y este sector ha crecido al 14%, es decir, casi que 4 veces lo que crece la economía colombiana. Y recuerden que Colombia, junto con Perú y Chile, es uno de los 3 países que más ha crecido a nivel de PIB en América Latina. Y aquí en rojo pueden ver un poco el desglose, la composición de ese sector de tecnología, donde claramente desarrollo de software, aplicaciones y demás, concentra un poco más del 50-60% de las actividades que tenemos aquí en el país. Algo de exportaciones, esto Beatriz ya lo mencioné, entonces aquí no haría mucho énfasis, tal vez el único dato que yo resaltaría es que Estados Unidos de lejos es el mayor destino de las exportaciones de tecnología que salen desde Colombia. Estamos teniendo muchas mesas de ayuda, mucho help desk, muchas operaciones de programación y desarrollo de software, muchos software factorings están llegando. Y aquí hay un dato interesante y es Argentina. Ustedes han venido con un crecimiento muy interesante como receptor de flujos de exportación de Colombia, donde en este momento concentran cerca del 2% de esos flujos de exportación de nuestro país. Ahora bien, cuando una empresa extranjera pregunta, oiga, quiero expandirme en América Latina, yo levanto la mano y le digo, la respuesta es Colombia. Cuando el tipo me dice, listo, quiere entrar a Colombia, dígame dónde en Colombia, pues yo levanto la mano y digo, es Bogotá. Claramente, pues es mi labor promocionar Bogotá, pero es interesante que tengan como referencia que Colombia, como le dijo Beatriz, es un país de regiones. Y aquí en esta gráfica pueden ver la distribución del sector de tecnología en Colombia a partir de 3 verticales: número de compañías, ventas y empleo. Si mezclamos esas 3 variables, pueden ver que claramente Bogotá es el principal clúster tecnológico del país. Digamos que esta es una realidad que se repite en la mayoría de países en vía de desarrollo, donde tenemos una ciudad capital muy grande, pero lo interesante es que no solo Bogotá es el clúster a nivel de tamaño de mercado, sino que tenemos otras ciudades que vienen registrando unas tasas de crecimiento muy interesantes. Seguramente ustedes ya han escuchado de Medellín muchísimo, de Ruta N. Medellín se está posicionando como un mercado muy interesante de tecnología. Cali también está creciendo mucho con el Parque Zona América. Entonces, un poco la invitación que yo les quisiera hacerles es, por supuesto, Bogotá es el principal clúster. La gran mayoría de empresas de tecnología que llegan a cubrir mercado local se instalan en Bogotá. Como les decía ahorita, una tercera parte de la economía del país está en Bogotá, pero no descarten otras ciudades, especialmente Medellín, Cali y Barranquilla. Como les digo, cosas muy interesantes están pasando. De hecho, debo confesarles que muchas empresas, particularmente de Argentina, están llegando a Medellín. Generalmente tienen 2 operaciones. Les pongo el ejemplo de Mercado Libre, de Globant, los 2 grandes, los 2 monstruos de la industria. Ambos tienen su sede principal claramente en Bogotá y tienen una sede secundaria o alternativa en la ciudad de Medellín. Entonces, pues aquí algunas cifras para que tengan nuevamente como punto de referencia. Acá tenemos algunos logos de empresas grandes de tecnología que tenemos instaladas en nuestra ciudad. De Argentina, pues claramente Globant y Mercado Libre son los 2 grandes jugadores que tenemos. Bellatrix en su momento, antes de que fuera adquirida por Globant, también tiene una operación bastante interesante. Estamos apoyando mucho a Patagonia TI en su proceso de llegada. Ellos finalmente decidieron irse para Cali, pero están en su proceso de llegada. Estamos trabajando también mucho con DinoCloud, que ya decidió instalarse aquí en la ciudad de Bogotá. De hecho, a DinoCloud lo conocí hace 2 años en este mismo escenario. Entonces, esperemos que esto se repita con algunos de ustedes. Y así tenemos muchas otras empresas argentinas que están explorando oportunidades en Bogotá. Cifras de disponibilidad de talento. Ustedes saben, en el mundo entero hay un faltante grande de ingenieros. Colombia claramente no es la excepción, pero digamos que ese gap es un poco más pequeño en Colombia comparado con el resto de países en América Latina. Un par de cifras para resaltar. Este es el número de graduados en Colombia, la línea azul en ciencias computacionales y las barras, la barra oscura es Bogotá y la barra clara es el resto de Colombia. Si eso lo convertimos en términos relativos, en porcentajes, ustedes pueden ver que Bogotá concentra más de la mitad
de los graduados en ciencias computacionales del país. Una tasa de crecimiento del 6% promedio anual, digamos que viene creciendo, no tanto como quisiéramos, ahorita hay muchos incentivos para acelerar esa tasa de crecimiento, pero bueno, ahí estamos. Bilingüismo, acá no me voy a detener, también Beatriz ya mencionó algo, tal vez lo único que yo resaltaría es que entre el 6 y el 13% de la fuerza laboral de Bogotá se considera bilingüe, es decir, estamos hablando de entre 400 y 850.000 personas que tienen un nivel de inglés alto. Digamos que Colombia, si lo comparamos a nivel de América Latina, estamos ligeramente por debajo del promedio. La lista la encabezan ustedes, Argentina, junto con Costa Rica y República Dominicana. Tal vez un segundo dato que yo resaltaría es que en promedio una persona bilingüe, el mercado en Colombia le está pagando cerca de un 25% por encima de un no bilingüe y un trilingüe cerca de un 35%. Esta gráfica puede ser de interés para ustedes. Aquí tenemos los promedios salariales para las posiciones más comunes en la industria de tecnología en Colombia. Entonces, algunas aclaraciones. Lo primero es, estos salarios están dados en dólares americanos, una tasa de cambio de 3.500 pesos. La segunda son salarios mensuales y la tercera es, estos salarios no incluyen carga prestacional. Es decir, el número que ustedes deberían adicionar a estos valores, que es lo que al final del día le termina costando a la empresa, es en promedio un 45%. Entonces, el 45% de carga prestacional incluye salud, pensión, cesantías, prima, es decir, todos los requerimientos de ley, absolutamente todo, ahí está incluido. ¿Ok? Vuelvo, repito, esta presentación ustedes las van a tener. Si quieren más información sobre salarios, nos dejan saber y les podemos compartir unos estudios mucho más detallados al respecto. Y ya para terminar, y no extenderme en esos 3 minuticos que me quedan, quisiera contarles un poco sobre las oportunidades de mercado que hay en Colombia para empresas extranjeras de tecnología como ustedes que quieren explorar. Entonces, esta que están viendo acá, esta gráfica se construyó a partir de un estudio que realizó FedeSoft. FedeSoft es la asociación, la Federación Colombiana de Desarrolladores de Software de Empresas de Tecnología. Y ellos hicieron un estudio donde encuestaron cerca de 10.000 empresas colombianas de diferentes sectores de la economía, realmente 22 sectores, que son esos sectores que ustedes están viendo aquí en la izquierda, y a partir de esas encuestas llegaron a una calificación. Básicamente este numerito, este score, lo que dice es el nivel de madurez, o más bien dicho, mejor dicho, el nivel de necesidad que tienen por tecnología. Entonces, entre menor sea el número, es decir, estos de aquí abajo son las empresas que mayor necesidad tienen para comprar servicios tecnológicos. Entonces, para profundizar aquí, digamos que a modo aleatorio, yo escogí los 6 segmentos, no solo que más necesidad tienen, sino los que más tecnología están comprando, y van a ver lo siguiente. Entonces, para cada uno de esos 3 renglones, BPO es tercerización de servicios profesionales, agroindustria y telecomunicaciones. Aquí ustedes ven un desglose a nivel de 12 verticales que son en las que necesitan comprar servicios de tecnología a las empresas pertenecientes a ese sector. Entonces, a modo de ejemplo, aquí ustedes pueden ver el sector de agroindustria, donde mayor necesidad tiene tecnología es en sistemas para manejo de proveedores y compra, relacionamiento con sociedad civil, flujos de ingresos, manejo directivo, servicios postventa y así sucesivamente. Entonces, vuelvo y repito, la idea es que ustedes se enfoquen en esos renglones con menor calificación, que es donde menor penetración de tecnología tenemos aquí en Colombia para cada uno de estos renglones. Y acá tenemos lo mismo para sector comercio, sector salud y sector financiero. Ahora bien, aquí estamos viendo, y repito, la necesidad por verticales. Si la pregunta es cuáles son los sectores que más están comprando tecnología en Colombia, claramente y desde lejos el sector financiero es el mayor cliente de empresas de tecnología. Le sigue el sector salud, tenemos también agro, digamos que agro viene creciendo, todavía está un poco virgen este segmento, pero hay un interés bastante grande. Logística también se vienen presentando unas operaciones muy interesantes en retail y en oil and gas. Vuelvo y repito, si quieren profundizar en esto, ahorita les voy a compartir mis datos para que podamos tener una reunión 1 a 1 con los interesados. Y ya pues aquí termino mencionando los 5 incentivos tributarios más importantes que le pueden aplicar a una operación de tecnología, pero pues no le quiero quitar el show a Héctor Falla de la firma FTC, quien es el que va a entrar a profundizar en estos elementos.
Eso era todo lo que yo les quería compartir. Aquí ustedes pueden ver mi correo electrónico. Por favor, siéntanse libres de escribirme. Igual a través de Sofía y el equipo del clúster tienen mis datos de contacto. Como les dije al principio, nuestro trabajo es apoyar el proceso de análisis y apertura de operaciones de una empresa argentina aquí en Colombia. Ustedes son uno de los mercados priorizados por nosotros, así que de forma gratuita estamos a su disposición. Entonces, pues aquí termino, Sofía, y pues te paso la palabra. Mil gracias. Bueno, gracias, Juan. Si nos querés dejar también en el chat el correo, así la gente lo puede ver ahí. Bueno, y seguimos Perfecto. con Néstor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Clúster de Córdoba por la invitación, a ProColombia, Investing Bogotá, por acompañarles con el objeto de abordar el marco legal para hacer negocios en Colombia. Naturalmente, pues son muchísimos temas y son bastante extensos. Luego, la idea es abordar los principales aspectos relativos al llevar a cabo las inversiones en Colombia, con lo cual cualquier duda e inquietud, pues siéntanse libres de contactarme. En cualquier caso, yo les voy a compartir la presentación a través del clúster de Córdoba. En Colombia no existe limitación a la inversión extranjera en Colombia. La inversión extranjera en Colombia es bienvenida. Goza, por supuesto, de toda la protección legal y constitucional a la propiedad privada. Se puede invertir ya sea mediante la incorporación de sociedades que son personas jurídicas diferentes a sus accionistas. Esta puede ser una alternativa. No existe un monto mínimo ni monto máximo en cuanto al capital a invertir para efectos de la incorporación o constitución de una sociedad en Colombia. De otra parte, también existe la posibilidad de que las sociedades extranjeras puedan incorporar sucursales en Colombia. La diferencia entre las sucursales y las sociedades es que las sucursales son un establecimiento de comercio que implica la extensión de la personalidad jurídica de la sociedad extranjera en Colombia. En otras palabras, lo que eso significa es que la sociedad extranjera que tenga una sucursal en Colombia será responsable por todas aquellas actuaciones que haga su sucursal en el país. Típicamente lo que uno ve son sucursales, las sociedades que desarrollan en Colombia a través de sucursales operaciones de hidrocarburos o energéticas. En el caso del sector TI, lo que hemos visto, la tendencia es la incorporación de sociedades anónimas simplificadas, en razón a que básicamente las SAS son sociedades que pueden ser constituidas mediante un documento privado. No obstante, se requiere su registro ante la Cámara de Comercio en la ciudad en la que ustedes decidan que la SAS tenga un domicilio social principal. En principio, pues esta SAS no va a requerir un revisor fiscal. Es opcional tener junta directiva. La SAS puede ser constituida por un solo accionista, lo cual pues eso facilita muchas veces el no tener que buscar otra persona para efectos de constituir por dos o más personas una sociedad en el país. La única restricción que tienen las sociedades anónimas por acciones simplificadas es que sus acciones no pueden cotizar en bolsa y las SAS además no requieren reserva legal. Con lo cual, la tendencia que nosotros hemos visto, y particularmente yo que he asesorado a algunas empresas de TI, lo que usualmente incorporar en Colombia son las SAS. También las sociedades anónimas también es un vehículo interesante. La diferencia respecto de las SAS es que las sociedades anónimas requieren al menos 5 accionistas, debe ser incorporada a través de un documento público suscrito ante notario público en Colombia. En un primer momento sí va a requerir revisor fiscal, lo cual va a aumentar los costes de su operación en Colombia. Requiere junta directiva. Sus acciones sí pueden cotizar en bolsa y requiere una reserva legal equivalente al 30% de las utilidades de la compañía que haya experimentado después del primer año de su existencia. Las sucursales, ya mencionamos que no limitan la responsabilidad de la oficina principal, deben también ser constituidas por documento público y también requieren revisor fiscal. Con lo cual, al ver esta comparación de los tres vehículos
que más se prefieren al momento de invertir en Colombia, el más preferido es en el sector TI ha sido la SAS. En el sector de hidrocarburos ha sido más bien las sucursales. Agotado el tema corporativo en cuanto a que no existe restricción de traer capitales a Colombia y tampoco existe ninguna restricción corporativa ni cambiaria a la salida de recursos de Colombia hacia el exterior vía dividendos o vía pago de intereses o regalías. No existe ninguna restricción a la salida y flujo de recursos en Colombia. Lo único que sí se requiere es que cuando lleguen recursos a Colombia o salgan recursos a Colombia, simplemente ante el banco de donde se va a hacer o monetizar esos recursos, se informe cuál es su fin. Es no otra cosa que para efectos cambiarios y prevención de lavado de activos. Escogido el vehículo a constituir e incorporar en Colombia, cualquier monto que se destine al capital social, ya sea la sociedad o capital principal de una sucursal, pues eso va a causar un impuesto de registro a la tarifa del 0,7%. Es un impuesto que se paga al momento de su registro ante la Cámara de Comercio. Naturalmente, si con posterioridad a la incorporación de una sociedad en Colombia, particularmente hablando de las sociedades, se desea aumentar o incrementar su capital, eso es posible. El aumento del capital social nuevamente causaría impuesto de registro del 0,07%. Sin embargo, si una porción de esos recursos que se requieren para apalancar la operación en Colombia, si se destinan a la prima por colocación de acciones, que no es otra cosa que una plusvalía en las acciones que se emiten, pues ese valor que se destina a la prima por colocación de acciones también tendrá un impuesto de registro por una tarifa menor del 0,3%. Como ustedes podrán observar, estas tarifas tienen unos asteriscos porque a finales del año pasado el Congreso colombiano aprobó una ley para incentivar la creación y formalización de empresas en Colombia, con lo cual dejan la libertad a los departamentos en donde se encuentren los municipios en donde se van a incorporar estas sociedades para que esos departamentos adopten tarifas inferiores a las aquí mencionadas. Por ejemplo, en el departamento del Huila, pues esta tarifa del 0,7% es del 0,6% y en el caso de la prima por colocación de acciones es del 0,1%. Entonces, en cualquier caso, estos costes de incorporación de un vehículo corporativo en Colombia pues deben ser tenidos en cuenta al momento de la incorporación del negocio en Colombia. Dicho esto, por otra parte, tenemos que por regla general, todos los vehículos en Colombia, tanto sociedades como sucursales, son responsables del impuesto sobre la renta en Colombia, que es un impuesto nacional. La tarifa general del impuesto sobre la renta en Colombia por el 2021 es del 31%. Para el 2020 la tarifa se reduce al 30% a menos que se apruebe una reforma tributaria que modifique estas tarifas. Las normas tributarias en materia de impuestos a la renta rigen hacia futuro. En el caso, tenemos unas tarifas especiales. En el caso de megainversiones tenemos una tarifa del 27%. El régimen de megainversión aplica a aquellos contribuyentes que inviertan en activos productivos destinados a la actividad industrial, comercial o de servicios que equivalgan menos a 280 millones de dólares y que a su vez generen empleo por un número equivalente a 400 empleos. En cuanto a sector TI, en donde requiere alto componente tecnológico, el criterio de creación de empleo se reduce de 400 a 250 empleos. Con lo cual, pues, si se califica el régimen de mega inversión, pues se podrá acceder a esta tarifa del 27%. Por otra parte, también tenemos una tarifa del 20% que es aplicable a usuarios industriales de bienes o servicios que estén ubicados en zona franca. Y para efectos de gozar de esta tarifa del 20%, pues la compañía que se incorpore en Colombia debe ser una empresa nueva que nunca haya realizado ninguna operación previa a su calificación como usuario industrial en zona franca.
Su objeto social debe ser exclusivo para ser desarrollado dentro de zona franca. Con ocasión de la pandemia se permite que un porcentaje de empleados puedan estar fuera de zona franca y otro porcentaje estar ubicado dentro de zona franca, con lo cual pues gozar de una tarifa del 20% pues es muy interesante desde el punto de vista del impuesto sobre la renta. Tenemos otra tarifa diferencial del 9% que no es aplicable al sector TI, pero aplica a otras actividades como servicios hoteleros, parques temáticos, temas agroindustriales, que les aplicará la tarifa del 9%. Y tenemos una tarifa del 10% que es aplicable a las ganancias que se obtengan con ocasión de la enajenación de activos fijos poseídos por 2 años o más, o inclusive también es una misma tarifa que aplica a la liquidación de sociedades en Colombia que tienen 2 años de existencia más y la utilidad no sea susceptible de ser distribuida como dividendos o utilidades retenidas para ser distribuidas como dividendos. Con lo cual, es normal que una sociedad o sucursal que al incorporarse en Colombia pues tenga que ser responsable del impuesto sobre la renta en Colombia, y este es el marco general en donde nos vamos a mover, salvo que se opte por alguno de estos beneficios fiscales en cuanto a la tarifa. Tenemos los principales beneficios e incentivos fiscales en materia de impuestos a la renta que creemos que sí son aplicables al sector TI. El primero es un incentivo a la adquisición, importación, construcción o formación de activos fijos, reales productivos, en donde si el adquiriente ha pagado algún IVA con ocasión a estas actividades que acabo de mencionar, pues ese IVA se puede tomar como crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta. Esto, por supuesto, lo que hace es aliviar la imposición al capital, porque se reconoce que ese IVA que se pagó se puede tomar como crédito tributario contra el impuesto sobre la renta. Es un beneficio fiscal muy interesante, el cual, si en el caso de las operaciones que algunos de ustedes estén interesados en llevar a cabo en Colombia, tiene un componente de inversión, de adquisición, importación, construcción o formación de activos fijos reales productivos, en virtud de los cuales se tenga que pagar algún IVA, pues ese IVA se puede tomar como descuento tributario contra el impuesto sobre la renta. Dicho esto, también en Colombia tenemos incentivos tributarios a la creación de empleo. Y en el sector TI sí que se requiere personal y consultores para el desarrollo de sus operaciones en Colombia, o por lo menos eso es lo que en algunos casos nosotros hemos identificado en ese sector en Colombia. Y el primer beneficio de la creación de empleo es la deducción del 120% de salarios a aquellos trabajadores que sean menores de 28 años y cuyo trabajo sea el primero que han tenido en sus vidas. Esta condición, en cuanto a la edad y en cuanto a tener un primer empleo, debe ser debidamente certificada por el Ministerio del Trabajo. Acreditada esa circunstancia, la deducción del 120% del salario mensual del empleado tiene como límite 115 unidades de valor tributario en Colombia mensual, que en pesos colombianos equivale a 4.175.420 pesos, que en dólares aproximado, naturalmente hay que notar que esta tarifa, que esto aproximado, pues cambia dependiendo de la tasa de cambio. Nosotros lo hemos estimado en $1.184 mensuales. Es decir, que el beneficio fiscal es no solamente deducir el salario del trabajador, sino es la posibilidad de deducir un 20% más. Ese es el verdadero beneficio fiscal. En cualquier caso, esta deducción del 120% solamente será procedente en el año gravable en el cual haya ocurrido la contratación de esta persona. En Colombia el año gravable va del 1 de enero al 31 de diciembre, con lo cual, pues, si se quiere contratar a una persona en noviembre o en diciembre, para efectos de gozar de esta deducción, pues la recomendación es no contratarlo en noviembre o en diciembre, porque solamente va a gozar de 2 meses de esta deducción, sino más bien contratarlo en enero del año siguiente para efectos de gozar 12 meses, cada uno de ellos con la posibilidad de deducir el 120% de ese salario. También tenemos otra deducción que incentiva la creación de empleo,
que es la posibilidad de deducir el 120% de los salarios y contribuciones a seguridad social a personas que no estén beneficiadas con la pensión de retiro o pensión familiar o pensión de sobrevivencia. A diferencia de la deducción anterior, esta deducción se puede tomar en todos los años graduables en donde esta relación laboral perdure con esta persona. Se requiere que exista una relación laboral con vocación de permanencia. Estas circunstancias se deben certificar por el Ministerio del Trabajo. Cuando la empresa tiene menos de 100 empleados, para efectos de gozar de esta deducción, pues esos empleadores deben tener al menos adultos mayores que equivalgan al 2.5% del personal que tiene la empresa para efectos de gozar de esta superdeducción. Adicionalmente, esta deducción permite que la empresa pueda adquirir el sello amigable de adulto mayor que tendrá una vigencia de 1 año, con el fin de poder exhibir en su establecimiento de comercio. Un ejemplo de quienes han gozado de esta deducción es Starbucks. Avanzando en mi presentación, porque ya estoy corriendo de tiempo, es la posibilidad de deducir el 100% y el 25% tomarlo como descuento de todas las inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Esto significa que Colombia quiere incentivar las inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación en Colombia, para efectos de gozar de esta deducción del 100% en la base agregada de impuesto a la renta y gozar del descuento del 25% de las inversiones realizadas, se debe presentar un proyecto ante el gobierno nacional con el fin de obtener esta calificación. Tenemos también el régimen de economía naranja en el impuesto sobre la renta. Esto está destinado a la creación de empresas de industrias creativas. Consiste este régimen de economía naranja de eximir de tributación del impuesto a la renta durante 7 años aquellas empresas que desarrollen de forma exclusiva actividades de economía naranja por 7 años. Tiene como condición pues que en cada periodo gradable esa sociedad, en Colombia no aplica sucursales, no tenga ingresos brutos o revenue que exceda 80.000 VTs, que en pesos colombianos equivale a 2.904 millones de pesos aproximadamente, que en dólares son 824.000 dólares anuales. Cuando la sociedad exceda este monto en ingresos, pues va a perder el beneficio de economía naranja, porque está destinado a que esas empresas crezcan en Colombia, maduren y ya cuando estén listas, sean más grandes, ya puedan tributar en el régimen normal. Se requiere que estas empresas creen al menos 3 empleos, cuya actividad de empleo esté relacionada con las actividades de industrias creativas, que se realicen inversiones en activos productivos por un valor equivalente a 4.400 VTs, que en pesos colombianos son 156 millones de pesos aproximadamente, en dólares son 42.000 dólares aproximadamente en un término de 3 años. Para gozar de esta exención, se debe presentar el proyecto de economía naranja ante el gobierno nacional para efectos de obtener la calificación de empresa de régimen de economía naranja y así gozar de la exención de 7 años en el impuesto sobre la renta en Colombia. Estas son las actividades que aplicadas en el sector TI, pues aplica a edición de programas de informática. Tenemos actividades de desarrollo de sistemas informáticos, planificación, análisis, diseño, programación, pruebas, actividades de consultoría informática, actividades de administración de instalaciones informáticas, entre otras. Entonces, claramente, pues el sector TI se puede ver beneficiado de este régimen de exención en el impuesto a la renta en economía naranja. El proyecto que se debe presentar, las empresas deben iniciar las actividades antes del 31 de diciembre de este año para gozar 7 años de exención. Y las 2 ventanas que existen para presentar el proyecto son 2, en julio y en octubre, para lo cual ya la sociedad debe estar creada y tener objeto social exclusivo. Ya mencionamos los beneficios en renta de los usuarios industriales de servicios en zona franca. Tiene otros 3 beneficios consistentes en que todos los ingresos de equipos del exterior a zona franca no causan tributos aduaneros ni IVA, lo cual pues alivia el CAPEX en esa inversión. Adicionalmente, pues esos usuarios industriales de servicios que estén ubicados en zona franca, que realicen compras de bienes, insumos, materia prima, a personas ubicadas en el territorio aduanero nacional colombiano, esas compras estarán exentas de IVA. Y adicionalmente, al igual que las personas que estén ubicadas en el territorio aduanero nacional, que estén exportando servicios
al exterior, pues esa exportación de servicios va a estar exenta de IVA. Y ya para terminar, tenemos dos beneficios fiscales adicionales en materia de IVA para el sector TI. El primero es la adquisición de licencias de software para el desarrollo de contenidos digitales. Esa adquisición de software, considerada como un servicio para propósitos fiscales, va a estar excluida de IVA. Y, en última instancia, los servicios de suministro de páginas web, servidores, hosting, computación en nube, también va a estar excluida de IVA, como también su reventa. Entonces, este beneficio también aplica a los intermediarios que participen en esa cadena de comercialización de estas actividades. Y ya para terminar, pues esta es la red de tratados que tiene Colombia en vigor, Comunidad Andina de Naciones, España, Chile, Canadá, República Checa, México, Portugal, India, Corea del Sur y Reino Unido en vigor para efectos de aliviar la doble imposición, lo cual en última instancia lo que va a pretender es incrementar el comercio en estos países para efectos de eliminar las barreras tributarias que existen en estos países. Y pues, excusas, me excedí 5 minutos y medio, pero como ustedes vieron el tema era muy largo. Cualquier duda, inquietud, siéntanse libres de contactarme o a través del clúster o de ProColombia, Investing Bogotá. En cualquier caso, pues esta presentación será compartida con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Luis, si quieres habilitar tu micrófono. Hola, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan bien? Sí. ¿Qué cuentan? Gracias. Sofía, ¿cómo están? Yo no preparé una presentación, quería comentarles un poco, hacerlo un poco más charladito y dejar un espacio también de preguntas para ustedes y poder contestar. Ahí les cuento un poco acerca de mí. Mi nombre es Luis Martínez, soy el Country Manager, gerente general de Softec en Colombia. Softec no es una empresa argentina, no sé si algunos de ustedes conocen el nombre ya de Softec en Argentina. Somos una empresa mexicana, pero bueno, yo sí soy argentino, entré en Softec Argentina en el 2000 y estoy radicado aquí en Colombia desde el 2011, con una muy buena experiencia personal y profesional en el país. Entonces quería aprovechar a comentarles un poco acerca de esa experiencia y lo que les decía, ¿no? Dejar después el espacio para preguntas. En cuanto a, primero, comentándoles un poco de la experiencia personal, siempre comento que el pueblo colombiano es un pueblo muy cálido, muy abierto a la recepción del extranjero y sobre todo del empresario extranjero, ¿no? del inversionista. Le- y más aún, creo que nosotros los argentinos, ¿no? Hay una cierta, no sé si admiración, pero sí una buena visión de la cultura argentina en general y del argentino, y somos en general muy bien recibidos, tanto a nivel personal como en los negocios, ¿no? O sea, la verdad es que es relativamente fácil abrir puertas y hacer esa primera exploración de apertura de negocios en Colombia, ¿no? Ya un poco pasando a un nivel un poco más profesional, les cuento que sí hay algunas diferencias culturales que son para aprender en los primeros meses de trabajo en el país. Yo siempre digo, bueno, ayer tuvimos una sesión también y lo decía, hablamos el mismo idioma, hablamos el español, pero hablamos idiomas distintos y tenemos que, ¿no? Siempre cuando viajamos hacia afuera, ya sea Colombia o cualquier otro país de Sudamérica, aprender de esas pequeñas cosas diferencias, ¿no? en cómo trabajamos para, digamos, caer bien en el cliente. Algunas cosas que les puedo mencionar es, por ejemplo, una formalidad mayor en general en el trato de negocios. Es muy común, es mucho más común en Colombia que en Argentina trabajar con procesos de RFPs formales y por ahí los procesos se terminan estirando un poco más por esos formalismos adicionales. En general es muy común que en esos procesos nos pidan CVs de los recursos o hacer entrevistas o demostrar esas capacidades que tenemos para la entrega del servicio o producto que estamos promoviendo. Que por ahí el cliente argentino es un poco más laxo, ¿no?
¿no? Si, después de una conversación, por ahí es más de mostrarme, hacer una demo o poder probar con algún servicio y después empezar a crecer. Por ahí ese primer pasito requiere en Colombia una formalidad mayor. También, en muchos sentidos, también el cliente colombiano pide un poco más de referencias que el cliente argentino y le gusta por ahí conversar con un cliente que ya haya pasado por la experiencia y que nos ayude a convencerlo de que lo que le estamos contando es real, ¿no? Diría que es un poco más descreído en algún sentido que el cliente argentino. Entonces son cosas para tener en cuenta y lo que yo siempre recomiendo, ¿no? Buscar siempre ese primer cliente o esos dos primeros clientes que ayuden a tener esas referencias local es un activo muy positivo cuando queremos abrir mercado. A nivel de costos, también hoy les cuento que estamos, la verdad es que en una paridad en cuanto a costo de vida entre Colombia y Argentina, a diferencia de por ahí otras épocas, tanto en costos de recursos como en tarifas hacia el cliente, estamos similares, entonces también es algo para que lo tengan en cuenta. Hablando de costos de recursos, paso a contarles un poco acerca de recursos. Hay muy buen talento en Colombia si están buscando abrir oficinas acá y contratar aquí en Colombia, ya sea que estén trabajando para mercado local o buscando exportar servicios desde Colombia. Nosotros hoy desde Softec estamos por los dos caminos. Traíamos tradicionalmente un negocio más de mercado local y estamos abriendo un centro global de entrega donde esperamos sumar unas 600 personas a fin de año exportando servicios para Estados Unidos y más allá de que, como nos pasa en Argentina, a veces conseguir perfiles con buen idioma inglés, podemos tener esa dificultad. Hay volumen de recursos, se consiguen. Colombia tiene hoy una población un poco superior a la de Argentina como total. Bogotá es una ciudad de dimensiones similares a Buenos Aires, entonces digamos que tienen volúmenes de talento similar, ¿no? El recurso colombiano valora mucho más y los clientes también la educación formal, quizás que nosotros. En general, una posición inicial de desarrollo en Colombia es con recursos recibidos de ingeniería o carreras similares, mientras que por ahí en Argentina los chicos empiezan a trabajar en la mitad de la carrera ¿no? O trabajan y estudian. Y también se valora mucho más la educación posterior, ¿no? El posgrado, seguramente cualquier recurso de áreas de TI con 5 o 10 años de experiencia tienen alguna educación adicional más allá de la universitaria. También a nivel técnico hay muy buena experiencia, como les decía, tanto por el mercado local como la exportación, el recurso es muy bien calificado. Y en general es muy bien recibido por los clientes del exterior también, lo que les comentaba, nosotros además de Estados Unidos, hoy entregamos a también servicios para México, para Chile, para Argentina, para Perú, y en general tenemos muy buena recepción de nuestros clientes en la región de los recursos que tenemos aquí en Bogotá. Otro punto para mencionar es que, bueno, Bogotá no es el único hub sobre todo de conocimiento de tecnología. Hay varias regiones en el interior con buenas universidades con muchos graduados en carreras tecnológicas y se pueden conseguir recursos. Por ahí la segunda región importante es Antioquia, Medellín, y seguidos por otros pueblos como Cali, que es la tercera ciudad del país, o en la costa. Pero también hay otras regiones en el interior con buen volumen de recursos y hoy, a partir de la pandemia el año pasado, cada vez más es más común, como sucede también en Argentina, ¿no? de trabajar remoto desde cualquier lugar y poder estar entregando desde cualquier lugar. En cuanto a la economía del país, que es algo que también me gusta siempre comentar, similar a lo que nos sucede en Argentina, diría que el 80% de los negocios pasan por Bogotá. La mayoría de las
casas matrices de las principales empresas e industrias están aquí en Bogotá, sobre todo lo que es sector financiero, todo el sector energético que mencionaba recién Héctor, minería, energía, tienen sus cabezas administrativas y de tecnología acá en Bogotá. En Medellín también es un buen polo industrial, textil, con algo de agro. En Cali hay más agro, pasa todo el comercio del Pacífico, y en la costa, bueno, está el comercio del Atlántico y también hay algo de industria. Entonces, digo, hay otros polos donde trabajar y dependiendo también del producto o servicio que ustedes tengan y hacia dónde está el target, podríamos recomendarles un poco por ahí dónde poder ir a buscar clientes o poner foco. Pero claramente, si están iniciando, Bogotá es el lugar de más fácil acceso y donde seguramente va a ser más fácil generar negocios inicialmente. En el caso de Softec, por ejemplo, nosotros iniciamos actividades en Colombia en el año 98 y aún hoy Bogotá sigue siendo nuestra única sede, más allá de planes que tenemos para crecer en el futuro. Ese fue un resumen rápido que quería hacer y sí contarles para mí de las cosas más importantes, y quería dejar por ahí los últimos minutos para que puedan hacer alguna consulta. No sé si ya tienen planes inmediatos de empezar a buscar negocios en Colombia, si ya han hecho alguna exploración, algún viaje quizá cuando era más posible. Digo, pueden preguntarme y puedo aconsejarlos acerca de cómo encaminarlo. Mientras tanto, si quieren les hago algún comentario por ahí de lo que presentaba Héctor. A nivel impositivo, la verdad es que la legislación es bastante parecida a lo que es la legislación argentina, un poco más simple y hasta más justa, ¿no? No existen conceptos acá como el de ganancia mínima presunta y ese tipo de cosas, pero después en general es bastante similar, con lo cual ahí no van a encontrar muchas diferencias con lo que es la situación argentina. La economía es especificada, pero como decía Héctor, no hay limitación para envío de divisas al extranjero. En general hay un fee plano de un 20% para pagos al exterior, que es importante tener en cuenta si están pensando inicialmente hacer facturación desde Argentina o desde algún otro país a Colombia. Pero bueno, en el caso de Argentina, más allá de lo que les decía, que hoy por ahí las tarifas están similares, todavía podemos hacer alguna diferencia con contado con líquido o alguna de esas opciones de transferencia, ¿no? Bueno, ahí comenta en el chat si alguien quiere hacer una consulta, pueden habilitar su micrófono y aprovechamos. Sí, a mí me gustaría hacer una consulta. Sí, María. Bueno, Luis, mi caso es al revés al tuyo. Yo nací en Barranquilla y me vine a vivir a Córdoba hace 10 años atrás, justo en el 2011. Y toda mi carrera y mi formación profesional, la formación profesional la hice allá, pero lo desempeñé Tu acá en carrera. Argentina. Así que conozco más el mundo argentino que el colombiano ahora. Pero soy familiar con eso que decís de que valoramos mucho la educación formal. Sí, eso es totalmente cierto y es muy importante que se tenga en cuenta. El colombiano le da mucha importancia a la finalización de estudios, mientras que acá no es tan común. Para mí fue como supremamente raro y para los argentinos fue raro que yo haya venido egresada, tan jovencita, ¿no? Pero mi consulta va más orientada al mercado como tal, porque se habla mucho de Bogotá, Bogotá, Bogotá. Y me gustaría saber si hay alguna diferencia entre las regiones, por ejemplo, si yo quiero ir a invertir a Barranquilla o a Medellín, si hay alguna diferenciación o no existe en cuanto al mercado, ¿no? Si por ejemplo, en Bogotá se le presta más atención al bancario y en Barranquilla quizás a la salud. ¿Cómo es esa diferenciación, si es que existe?
No, yo creo que después cada región tiene sus grandes empresas, ¿no? Que pasan por ahí las empresas de servicios públicos, ¿no? Lo mismo que sucede en Argentina, que tienes por ahí algún polo empresarial en las provincias. Como creo que pasan en todos lados, el cliente de las regiones valora la presencia local y prefiere ser atendido localmente que desde Bogotá. Y sí, usualmente el costo de vida es más bajo en los departamentos que en la capital, y los sueldos de los recursos tienden a ser más bajos, aunque cada vez en el caso de tecnología se van emparejando más, y las tarifas de servicios también suelen ser un poco más económicas, ¿no? Lo que les decía más de la economía pasa por una cuestión de tamaño, ¿no? Entonces, digo, si como en el caso tuyo, ¿no? Quizá hay un interés particular o por alguna industria o bueno, por alguna afinidad de ir a alguna región, seguramente va a haber más posibilidad de éxito con los clientes locales que atenderlos desde Bogotá, ¿cierto? Eso es claro, y sobre todo sucede en las ciudades más grandes, ¿no? En Medellín, en Cali, en Barranquilla, donde las personas son un poco más localistas. Quizá en el resto, como nos pasa también en Argentina, ¿no? Yo soy de Santa Cruz, estamos acostumbrados a que bueno, la única forma de tener el servicio es que nos lo presten desde otro lado, ¿no? Pero sí existe esa localía y digo, está bueno hacer, si el target va a estar en alguna de esas industrias que pueden estar más en el interior, hacer base cerca de donde está el cliente. Excelente, muchas gracias, Luis. Ujú. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Si no, bueno, ya están todos los mails, los correos. La idea de esto justamente es compartir las experiencias, también Les tener dejo los mi correo en el contactos. chat para que Dale, tengan mi contacto por cualquier cosa. genial. Bueno, entonces con esto vamos cerrando. Les agradezco mucho a todos, a Héctor, a Juan, a Beatriz, a Lina, a Luis. Muchas gracias por el tiempo, por compartir toda esta información súper valiosa, por la experiencia. Así que queda abierta la puerta de Cluster para el networking que estamos generando. Y bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a todos por Gracias, Sofía. Sofía, por el espacio. Gracias, Un Sofía. saludo a Y a todos. todos Feliz por tarde. permanecer. Gracias, hasta luego, un Chao, abrazo. adiós. Chao, hasta luego.